Hay momentos en la vida en los que todo parece volverse más pesado. Situaciones que no pedimos, batallas que no esperábamos, silencios que duelen y pensamientos que nos hacen creer que estamos enfrentando el mundo completamente solos. Tal vez tú has pasado por eso, quizás estás pasando por eso ahora. Hay días en los que te despiertas con fuerzas, pero a mitad del camino te preguntas, ¿de verdad puedo con esto? Hay luchas que no se ven desde afuera, pero dentro del corazón se sienten como guerras que no terminan. Y en medio de esa carga, en medio de esa presión, en medio de esa pregunta que te acompaña en silencio, hay una verdad que Dios quiere susurrarte hoy, una verdad que puede cambiarlo todo. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Porque no importa lo que enfrentes, no importa quién se levante en tu contra, no importa cuántas veces la vida te haya querido hacer caer, si Dios va delante de ti, ninguna batalla está perdida. Él es tu refugio, tu fuerza, tu escudo, tu defensor. Y cuando Él está a tu lado, lo que parecía imposible se vuelve posible, lo que parecía final se convierte en un nuevo comienzo, y lo que intentó destruirte termina fortaleciéndote. Hoy quiero llevarte por un camino de fe, de valentía, de esperanza. Quiero que por unos minutos apagues el ruido del mundo y escuches lo que Dios tiene preparado para ti. Porque este mensaje no llegó por casualidad. Este video no lo estás viendo por accidente. Hay algo que Dios quiere recordarte, algo que tu alma necesita volver a creer. Pero antes de continuar, quiero invitarte a quedarte hasta el final. En este mensaje puede estar esa palabra exacta que tu corazón lleva tiempo esperando, esa confirmación que tu espíritu anhela, esa fuerza que necesitas para seguir adelante. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu. Hoy juntos descubriremos por qué, cuando Dios está contigo, ninguna oscuridad puede apagarte y ninguna batalla puede vencerte. Hay momentos en los que la vida parece volverse más pesada de lo normal. Te levantas con planes, con fuerzas, con la intención de avanzar, pero de pronto algo se mueve dentro de ti. Una preocupación, un pensamiento, un recuerdo, una noticia inesperada. Y sin darte cuenta, la mente comienza a llenarse de inquietud. Todos hemos pasado por esos días en los que sentimos que algo nos quiere derrumbar, que lo que enfrentamos es demasiado grande, o demasiado fuerte, o demasiado doloroso. Y aunque tratamos de mantenernos firmes, hay una voz interior que nos susurra, no vas a poder. Pero escucha esto, esa voz no viene de Dios. Dios nunca te hablará desde el miedo, nunca te dirá que eres débil, nunca te dirá que no puedes. La voz de Dios siempre te recuerda quién eres en Él y quién es Él en ti. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo muy sencillo pero profundo. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete para unirte a esta comunidad de fe y seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe. Y también te invito a escribir en los comentarios la frase, si Dios está conmigo, no tengo nada que temer. Tu comentario puede bendecir a alguien más que hoy esté luchando con miedo. Y quizás hoy tú estás enfrentando algo que te hace sentir pequeño, alguna batalla emocional, una situación familiar, un diagnóstico, una puerta que no se abre, una temporada donde parece que todo se viene encima. Y es normal que el corazón tiemble, es normal que la mente imagine lo peor, es normal que te sientas vulnerable. Pero aunque tus emociones tiemblen, Dios no tiembla. Aunque tú dudes, Él no duda. Aunque tú no veas salida, Él ya preparó el camino. Por eso la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira cómo comienza ese verso. No temas. No es un regaño, es un abrazo. Es Dios diciéndote, hijo, no estás solo, yo voy contigo, yo peleo por ti. Y es que cuando Dios está contigo, las batallas cambian. Los gigantes ya no son imposibles, los valles ya no son finales, las tormentas ya no son amenazas, son escenarios donde Dios demuestra su poder. Muchas veces creemos que la presencia de Dios significa ausencia de problemas, pero no. La presencia de Dios significa victoria asegurada, incluso en medio de los problemas. David no venció a Goliat porque era fuerte. Lo venció porque Dios estaba con él.
Daniel no salió del foso de los leones porque tenía experiencia, salió porque Dios estaba con él. Los 3 jóvenes en el horno no fueron salvados porque eran valientes, fueron salvados porque Dios estaba con ellos, incluso dentro del fuego. Y hoy esa misma verdad se aplica a tu vida. No importa lo que estés enfrentando, no importa quién se levantó en tu contra, no importa qué dice el diagnóstico, la situación, el pensamiento o el miedo. Cuando Dios está contigo, nada puede derrotarte. Tal vez los días se han vuelto más difíciles, tal vez hay algo que te quita la paz, algo que te drena la fuerza, algo que te hace preguntarte si vas a poder soportarlo. Pero hoy Dios te dice, no temas, yo voy delante de ti. No detrás, no a un lado, delante, abriendo camino, quitando obstáculos, desarmando lo que venía en tu contra. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice si Dios quizá es por ti, ni si Dios a veces está contigo. Dice si Dios es por nosotros. Es una declaración absoluta, permanente, eterna. Y cuando esta verdad llega al corazón, el miedo pierde poder. Dios no te abandona en las batallas. Él pelea contigo. Él pelea por ti. Él pelea en lugares donde tú ni siquiera puedes ver. Y por eso, aunque hoy sientas que el enemigo es fuerte, Dios es más fuerte. Aunque sientas que la montaña es grande, Dios es más grande. Aunque te sientas débil, Dios no te pide que seas fuerte, te pide que confíes. Este es solo el comienzo. Y en este video vamos a profundizar más en cómo Dios te protege, cómo te sostiene y cómo puedes vivir con una fe que no se deja vencer por nada. Hay momentos en la vida en los que el miedo parece más grande que todo lo que somos. Ese miedo que aparece sin avisar, que te aprieta el pecho, que te hace sentir pequeño frente a los desafíos del día. A veces basta una mala noticia, un recuerdo doloroso o una simple preocupación para que el corazón comience a temblar. Y entonces la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Y si fracasa? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto termina mal? Todos hemos sentido ese tipo de miedo, un miedo tan profundo que llega a paralizar. Pero escucha esto, el miedo es una emoción, no una verdad. El miedo te habla desde tus heridas, pero Dios te habla desde tu propósito. Y mientras el miedo te dice, no podrás, Dios te susurra, yo estoy contigo. Cuando el pueblo de Israel se sintió acorralado frente al mar, lleno de temor y sin salida, Dios no les pidió que fueran valientes por sí mismos. Les dijo, no teman, yo pelearé por ustedes. Esa frase sigue siendo real hoy, porque no es tu fuerza la que te sostiene, es la fuerza de Dios. Dios nunca ha escogido personas perfectas para cumplir su voluntad, ha escogido personas dispuestas, personas que temblaban por dentro, pero aún así dieron un paso, personas que dudaban, pero caminaron, personas que lloraban, pero avanzaron, porque la valentía no es ausencia de miedo, es decidir seguir a pesar de él. Mira la historia de David. No era el más grande, ni el más fuerte. No tenía experiencia militar, no tenía armadura, no tenía títulos, pero tenía algo que el gigante no tenía. Tenía a Dios. Y con eso fue suficiente, porque cuando Dios está contigo, no importa el tamaño del gigante, lo que importa es el tamaño de tu fe. Quizá tú hoy te sientes como David frente a Goliat, frente a un problema demasiado grande, frente a una situación que te supera, frente a una batalla que parece imposible de ganar. Pero recuerda esto, los gigantes no aparecen para destruirte, aparecen para revelarte quién eres con Dios. Nadie descubre el poder de Dios en tiempos fáciles, lo descubres cuando te tiembla el alma. La vida no se trata de evitar las luchas, sino de aprender quién pelea por ti en medio de ellas. Y cuando entiendes que Dios es tu defensor, algo cambia dentro de ti. Ya no vives desde el miedo, sino desde la fe. Ya no miras lo que falta, sino quién te acompaña. Ya no observas el tamaño del obstáculo, sino el tamaño del Dios que va delante. Es normal sentir miedo. No te culpes por eso. Jesús mismo en Getsemaní sintió angustia profunda. La Biblia dice que su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Pero aún así oró, confió y avanzó. El miedo no define tu fe. Tu fe se define por lo que haces incluso cuando tienes miedo. Si tienes miedo y aún así oras,
eso es fe. Si tienes miedo y aún así avanzas, eso es fe. Si tienes miedo y aún así crees, eso es fe. Dios entiende tus temores. Él conoce tus batallas internas, tus luchas silenciosas, tus pensamientos que nadie más escucha. Y aún así te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esa promesa está en Isaías capítulo 41, versículo 10. No es un deseo, es una declaración divina. No dice quizás estaré contigo, ni si te portas bien estaré contigo. Dice estoy contigo, presente continuo, constante, firme, real. Cuando el miedo quiera frenarte, recuerda que no caminas solo. Cuando el enemigo quiera hacerte creer que no podrás, recuerda que Dios ya te dio la victoria antes de comenzar. Cuando la vida quiera derribarte, recuerda que dentro de ti hay un espíritu que te levanta. Tu miedo no es más grande que Dios. Tu problema no es más grande que su poder. Tus lágrimas no son más fuertes que su amor. Y aunque hoy te sientas débil, esa debilidad es justamente el lugar donde Dios mostrará su gloria. Porque como dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada batalla que enfrentas hoy no es señal de derrota, es señal de propósito. No estás peleando en vano, no estás caminando solo, no estás en esta guerra sin respaldo. El cielo está contigo, Dios está contigo, y si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Hay momentos en la vida en los que el enemigo parece más ruidoso que nunca. Momentos en los que los problemas se levantan como gigantes. Las dudas intentan invadir tu mente y el cansancio del alma te hace creer que no podrás seguir adelante. A veces los ataques no son físicos, sino internos. Pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no podrás lograrlo, que vas a fracasar. Otras veces son circunstancias externas que intentan robarte la paz, como enfermedades, conflictos, pérdidas o situaciones que no entiendes. Pero escucha esta verdad, que el enemigo se levante no significa que podrá destruirte. Que las circunstancias sean difíciles no significa que estás solo. Que el viento sea fuerte no significa que la barca vaya a hundirse. Dios no te prometió un camino sin batallas, pero sí te prometió victoria en cada una de ellas. La Biblia nos recuerda en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no son poesía espiritual, son una declaración divina, son un escudo para tu alma. Muchos piensan que tener fe significa no enfrentar problemas, pero la fe verdadera se demuestra en medio de ellos. La fe es esa convicción que te permite seguir caminando cuando tus fuerzas parecen agotarse. Es lo que te sostiene cuando lo visible parece contrario a lo que Dios dijo. Es lo que te recuerda que no peleas solo, que el cielo pelea contigo. Y aunque a veces no entiendas lo que está pasando, aunque parezca que todo se vuelve en tu contra, Dios continúa siendo tu defensor, tu fuerza, tu torre fuerte, tu refugio. Él no necesita que seas fuerte para actuar. Él actúa porque es fuerte, no porque tú lo seas. Por eso cuando el enemigo se levante, no te desesperes. La tormenta no anuncia tu derrota, anuncia tu milagro. Los gigantes no son señales de que vas a perder, son señales de que estás por ver la gloria de Dios en tu vida. Piensa por un momento en David, aquel joven pastor que se enfrentó a Goliat. Él no ganó por su tamaño, ni por su experiencia, ni por su fuerza. Ganó porque sabía quién estaba con él. Jehová que me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Eso dijo en 1 Samuel capítulo 17. David no confió en sí mismo, confió en Dios, y esa confianza lo llevó a conquistar lo que otros temían enfrentar. Así también es contigo. No importa qué tan grandes sean los desafíos que se levanten, no importa qué tan fuerte sea la oposición, si Dios está contigo, no hay enemigo que pueda derrotarte. A veces los ataques más fuertes llegan justo antes de una gran bendición, justo antes de que algo grande se abra en tu vida. Porque el enemigo sabe que estás por avanzar, que estás por crecer, que estás por levantarte, pero no tiene poder para detener lo que Dios ya ha decidido hacer. Solo puede intentar asustarte para que tú mismo abandones el camino. Por eso,
Cuando todo se complique, cuando sientas que el peso aumenta, cuando parezca que no hay salida, recuerda esta verdad. Si el enemigo te está atacando tanto, es porque Dios está preparando algo aún mayor para ti. No te rindas, no retrocedas, no te dejes engañar por las circunstancias. Todo lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. El Salmo 34, versículo 19 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». No de algunas, no de la mayoría, de todas. Esto significa que no hay batalla que Dios no pueda convertir en victoria. No hay prueba que Él no pueda usar para fortalecerte. No hay enemigo que pueda tocar lo que Dios protege. Así que sigue firme, sigue creyendo. No te asustes si ves que los enemigos se multiplican. Recuerda que Eliseo dijo en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 16, «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Hay un ejército celestial alrededor de tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está cubriéndote, guiándote y peleando por ti. Y cuando llegue el día en el que mires atrás, te darás cuenta de que muchas batallas que hoy te preocupan ya estaban ganadas desde antes de que comenzaran, porque Dios había decidido tu victoria. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes más, momentos donde el cansancio emocional se mezcla con el físico, donde las lágrimas parecen más constantes que las sonrisas y donde el alma solo quiere una cosa: descansar. Todos hemos vivido temporadas así, en las que el enemigo parece ganar terreno, en las que la mente se llena de dudas, en las que el corazón se siente frágil y desprotegido. Pero es justamente ahí, en ese punto donde ya no quedan fuerzas humanas, cuando Dios comienza a levantarte con su fuerza. Porque donde tú te caes, Él te sostiene. Donde tú te quiebras, Él te restaura. Donde tú te rindes, Él pelea por ti. Cuando Dios es quien te levanta, ninguna fuerza contraria puede volver a derribarte. Y es que levantarte no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de tu Dios. A lo largo de la Biblia encontramos un patrón claro. Todas las personas que fueron levantadas por Dios pasaron antes por temporadas difíciles. No porque Dios las abandonara, sino porque fue justamente en ese proceso donde su fe se fortaleció y donde aprendieron que no estaban solos. Piensa en David. Antes de ser rey, antes de ser vencedor, antes de derrotar a Goliat, tuvo que enfrentar desprecio, soledad, persecución. No fue fácil. Hubo días donde tuvo que esconderse, días donde lloró, días donde sintió miedo. Y aún así, cada prueba lo preparaba, cada lágrima fortalecía su carácter. Cada batalla lo hacía depender más de Dios. ¿Y sabes qué aprendió David en ese proceso? Algo que tú también necesitas recordar. La victoria no depende de tus fuerzas, sino de quien camina contigo. Por eso pudo decir con convicción en el Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Él no lo decía porque era fuerte, ni porque tenía todo bajo control. Lo decía porque había probado el amor, la protección y la fidelidad de Dios en sus peores temporadas. Lo mismo pasó con Daniel. Lo lanzaron al foso de los leones por ser fiel a Dios, no por haber hecho algo malo. Y aun cuando parecía que todo estaba perdido, la Biblia dice que Dios cerró la boca de los leones. Eso significa algo poderoso. Dios no siempre evita el foso, pero siempre entra contigo en él. Y si Él entra contigo, nadie puede tocarte. Pasa lo mismo contigo. Quizás hoy estás enfrentando tu propio foso. Un problema familiar que no se resuelve. Una deuda que te quita la paz. Una enfermedad que te debilita. Una traición que te rompió el alma. O una temporada en la que sientes que luchas y luchas, pero nada cambia. Lo sé, duele, cansa, agota. Pero escucha esta verdad con el corazón: Dios no permitirá que aquello que enfrentaste te destruya. Solo lo usará para levantarte más alto. Cuando Dios decide levantar a alguien, nadie puede detener ese proceso. Ni personas, ni circunstancias, ni ataques del enemigo, ni temporadas de oscuridad. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 41, versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia».
Eso significa que Dios no solo está contigo, Él te sostiene, te carga, te anima, te defiende. Y cuando Dios te sostiene no hay caída que te destruya, ni golpe que te venza. Tal vez hoy te sientes pequeño, tal vez te sientes superado por lo que estás viviendo, pero el tamaño de tu batalla no define tu valor, lo define el Dios que pelea por ti. Y si Dios está contigo, tu historia no termina en derrota, tu historia termina en victoria. Hay pruebas que no son para destruirte, sino para transformarte. Hay luchas que no son castigo, sino crecimiento. Hay temporadas que parecen silenciosas, pero son entrenamientos espirituales. Lo que hoy parece un retroceso, mañana entenderás que era un impulso. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una liberación disfrazada. Lo que hoy parece un final, mañana será el inicio de algo mejor. Porque Dios escribe diferente. Él no escribe desde la ansiedad, sino desde la eternidad. Y su plan siempre es perfecto, aunque a veces duela. Quiero que escuches esto con el alma abierta. No vas a quedar en el suelo, no naciste para la derrota, no fuiste creado para vivir en temor. Dios te formó con propósito, con fuerza, con identidad, con un llamado que las batallas no pueden borrar. El enemigo intenta destruirte porque sabe algo que tú olvidas cuando te duele, que Dios te ha puesto un destino grande, que tienes un propósito eterno, que hay luz en ti que el enemigo no puede apagar. Por eso te ataca, pero por más fuerte que intente golpearte, no podrá derrotarte, porque Dios te levantará una y otra vez, las veces que haga falta, las veces que necesites, las veces que tu alma esté cansada. Y cuando Dios te levanta con más sabiduría, con más fe, con más fortaleza que antes. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando este mensaje, porque Dios te está recordando que todavía no ha terminado contigo. Estás en sus manos, y en sus manos jamás perderás. Hay batallas en la vida que jamás podrás ganar con tus propias fuerzas. Hay momentos en los que, por más que intentes ser fuerte, mantener la calma o encontrar soluciones, simplemente no puedes. Y no se trata de falta de fe o de falta de capacidad, se trata de que esas batallas no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. Hay situaciones que Dios jamás quiso que enfrentaras solo, preocupaciones que no te corresponde cargar, problemas que no fueron diseñados para ser resueltos por tu entendimiento humano. Porque cuando eres tú quien pelea, tú te cansas, pero cuando es Dios quien pelea, la victoria está garantizada. La Biblia nos recuerda una y otra vez esta verdad. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios le dijo a Moisés una frase que sigue siendo un refugio para nosotros hoy. El Señor peleará por ustedes, ustedes se quedarán tranquilos. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no dice, luchen más, inténtenlo de nuevo, o encuentren ustedes la salida. Dios dice, yo pelearé, yo iré delante de ti. Tú solo confía. La fe no siempre consiste en hacer más, a veces consiste en dejar de hacer, en detener la ansiedad, en rendir las armas, en entregar el control, en creer que aunque tú no te muevas, Dios sigue obrando. Muchos de los gigantes que enfrentamos hoy no son físicos, son pensamientos que nos intimidan, miedos que nos persiguen, recuerdos que intentan debilitarnos, inseguridades que nos susurran mentiras. Pero el Señor sigue recordándonos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así lo dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Cuando Dios está contigo, incluso tus debilidades se convierten en armas espirituales, porque Dios no necesita tu fuerza, necesita tu confianza, no necesita tu habilidad, necesita tu disposición, no necesita tu perfección, necesita tu entrega. Tal vez hoy estás enfrentando una batalla silenciosa que nadie más conoce, una carga interna, un miedo que te acompaña desde hace tiempo, una situación que parece avanzar sin dar tregua. Pero escucha esto, Dios no ha perdido el control ni por un segundo. En el reino de Dios no existen derrotas finales. Lo que parece un final, para Él es un comienzo. Lo que para ti es una caída, para Él es una preparación. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Dios nunca ha perdido una batalla, y si Él está contigo, tú tampoco la perderás. Piensa en David frente a Goliat,
Humanamente era imposible ganar. Era un joven contra un guerrero entrenado, una piedra contra una espada. Pero David sabía algo. Yo vengo en el nombre del Señor. Ese es el secreto. No importa qué tan grande sea lo que tienes enfrente, importa qué tan grande es aquel que va contigo. Si Dios está contigo, no hay diagnóstico que pueda detener su propósito, no hay enemigo que pueda frenar su poder, no hay tristeza que pueda apagar su luz, no hay puerta cerrada que Él no pueda abrir, no hay tormenta que Él no pueda calmar. Dios no necesita que seas invencible, porque Él ya lo es. Por eso hoy quiero recordarte algo esencial. No pelees batallas que no son tuyas. No cargues pesos que Dios te pidió entregar. No permitas que los pensamientos te derroten cuando Dios ya declaró victoria sobre tu vida. Entrégale a Dios esa lucha que estás enfrentando. Dile con sinceridad: Señor, esta batalla no puedo ganarla solo. Lucho pero me canso. Intento pero me duele. Hoy te la entrego. Pelea por mí. Y cuando lo hagas, algo empezará a cambiar. Tal vez no afuera inmediatamente, pero dentro de ti sí. El alma se fortalecerá, la fe se encenderá, la mente se calmará, porque cuando Dios toma el control, el corazón encuentra descanso. No olvides esta verdad: si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Ni lo que ves, ni lo que temes, ni lo que imaginas. Dios es tu fuerza, tu escudo, tu refugio, tu victoria. Camina con Él, pelea con Él, descansa en Él, y verás cómo tu historia cambia de derrota a propósito, de miedo a fe, de lucha a victoria. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo se levanta en nuestra contra. Problemas que llegan de golpe, noticias inesperadas, situaciones que parecen superar nuestras fuerzas. Es como si de pronto una nube oscura se colocara sobre nosotros y comenzara a llover sin detenerse. Intentamos mantenernos en pie, pero el corazón se cansa, la mente se desgasta y el espíritu parece perder energía. Es allí, en esos instantes donde la batalla se vuelve más intensa, cuando Dios nos recuerda una de las verdades más poderosas que existen. No tienes que pelear solo, yo peleo por ti. Porque aunque lo olvidemos, la vida no se trata únicamente de lo que vemos. Hay batallas que no son físicas, sino espirituales. Batallas que se libran en lo invisible, en lo profundo del alma, en los pensamientos que solo Dios conoce. Y para esas batallas, no necesitas fuerza humana, sino confianza divina. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Dios declara algo extraordinario. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Esa frase es una invitación a rendirte, no por derrota, sino por fe. Una invitación a descansar mientras Dios actúa, a dejar de desgastarte con lo que no puedes cambiar y permitirle a Él hacer lo que tú jamás podrías lograr por tu cuenta. Porque cuando Dios pelea, el resultado siempre es victoria. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces intentaste resolver situaciones con tus propias manos y lo único que conseguiste fue ansiedad? ¿Cuántas veces tuviste miedo de algo que al final nunca ocurrió? ¿Cuántas veces luchaste sin fuerzas cuando Dios solo quería que confiaras? Todos hemos estado allí. Los pensamientos se aceleran, el corazón se inquieta, la mente imagina escenarios negativos. Pero Dios nos enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en la preocupación, sino en la fe. No en el caos, sino en la confianza, no en la lógica, sino en su presencia. David también vivió esto. Un joven enfrentando a un gigante mucho más fuerte, más grande, más preparado. Desde la perspectiva humana, la derrota era inevitable, pero David sabía algo que el gigante no sabía. Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, lo imposible se vuelve posible. Cuando Dios está contigo, tus batallas toman otro rumbo. Cuando Dios está contigo, lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. David no ganó por habilidad, ganó por confianza. No venció a Goliat con fuerza, sino con fe. Porque antes de lanzar la piedra, ya tenía la victoria asegurada en el corazón. Eso mismo quiere Dios para ti, que camines con la certeza de que no estás solo, que tus luchas no dependen solo de tu capacidad, que tus batallas no se ganan con ansiedad, sino con rendición. En la carta de Romanos capítulo 8, versículo 31,
Pablo hace una pregunta que debería acompañarte todos los días. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es una frase bonita para repetir, es una declaración espiritual. Es un recordatorio de que ninguna situación, ningún miedo, ninguna preocupación tiene la última palabra sobre tu vida. Cuando Dios está contigo, nada podrá derrotarte. No significa que no habrá luchas, significa que ninguna lucha podrá vencerte. No significa que no habrá lágrimas, significa que ninguna lágrima será en vano. No significa que no habrá procesos difíciles, significa que cada proceso tendrá un propósito. Dios nunca prometió que no enfrentarías pruebas, prometió que jamás estarías solo en ellas. Quizás hoy estás librando una batalla interna, una preocupación constante, un temor silencioso, una carga emocional que nadie más ve. Pero Dios sí la ve. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada suspiro escondido. Y en este preciso momento está peleando por ti. Está abriendo camino donde no lo hay. Está poniendo luz donde antes había sombra. Está fortaleciendo tu espíritu, incluso si no lo sientes. Está preparando la victoria, incluso si hoy solo ves la batalla. No te rindas, no temas, no te desesperes. Dios sigue peleando. Y cuando Él pelea, el enemigo cae. Cuando Él pelea, las cadenas se rompen. Cuando Él pelea, la tormenta se calma. Cuando Él pelea, tú descansas. Este es el tipo de fe que transforma vidas. La fe que no se basa en lo que ves, sino en quien te acompaña. La fe que te recuerda, una y otra vez, que aún en los momentos más difíciles, Dios está contigo y nadie podrá derrotarte. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras fuerzas ya no alcanzan, que la batalla es demasiado grande, que el miedo avanza más rápido que la fe. Pero incluso allí, en esos espacios donde el alma tiembla, Dios sigue siendo tu defensa. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas puertas se hayan cerrado o cuántas voces hayan intentado hacerte dudar. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá derrotarte. Porque la victoria no llega cuando tú eres fuerte, sino cuando te rindes en las manos del Dios Todopoderoso. Él pelea batallas que tú no ves. Él derriba gigantes que tú no puedes enfrentar. Él abre caminos donde tu lógica ve muros. Y aunque ahora no entiendas el proceso, un día mirarás atrás y dirás, gracias Señor, porque en cada lucha estuviste conmigo. Antes de terminar, quiero regalarte una oración para fortalecer tu espíritu, así que te invito a orar conmigo. Padre amado, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mis batallas, mis temores y mis cargas. Hoy te entrego todo lo que no puedo controlar. Pelea por mí, Señor, donde yo no tengo fuerzas. Renueva mi fe, mi mente y mi corazón. Hazme recordar que, si tú estás conmigo, nada podrá derrotarme. Te lo entrego todo confiando en tu poder y tu amor. Y ahora, si este mensaje tocó tu vida, quiero invitarte, con mucha calma y desde el corazón, a dejar en los comentarios esta frase de fe. Si Dios está conmigo, nada podrá vencerme. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y te recuerden cada día que no estás solo. Que Dios te guíe, te sostenga y te dé paz en cada paso.